I mean, I hope I'm going to be remembered as a peacemaker. This would be a great thing if we could do this. I'm doing this to save lives more than anything else. Second is to save a lot of money, but I consider that to be far less important. Trump parece desesperado en buscar terminar el conflicto en Ucrania, pero no muestra ese mismo empeño o desespero en conflictos, por ejemplo, como el que se está llevando nuevamente en Gaza, o buscar una solución negociada con Irán. ¿Será que la era Trump pacifista se acabó? Quédate con nosotros, vamos a averiguarlo. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Juego Geopolítico. Uno de los principales argumentos que esgrimen los partidarios de Trump es que Trump nunca inició una guerra, y en términos generales tienen razón, pero sí que continuó con los conflictos que ya había heredado de sus antecesores como presidente de los Estados Unidos. Recientemente, el día domingo, ordenó ataques contra la capital yemení, Sanaa, y algunas otras localidades del país, en la que ya pues se reportan más de 50 muertos y más de 100 heridos en esos bombardeos. Los yemeníes anunciaron que iban a responder a estos ataques, y en las últimas 48 horas ya han reportado por lo menos 3 ataques contra el portaaviones estadounidense y algunas otras embarcaciones, el Harry Truman, que se encuentra desplegado en el Mar Rojo. Posteriormente publicó en su cuenta de su red social, Truth Social, amenazando directamente a Irán y haciéndolo responsable por los eventuales ataques que lleven a cabo los hutíes en Yemen. Esto ya ha comenzado a escalar en términos de comunicados y pronunciamiento por parte de autoridades tanto de Irán como de Yemen. Y es precisamente acá en donde se complica la situación, porque Irán pues no está solo, y ya se han comenzado a dar pasos que demuestran esto, para dar el mensaje a Estados Unidos precisamente de que pues Irán no se va a encontrar solo en caso de un eventual ataque contra pues el país. Recientemente se llevaron a cabo ejercicios militares, maniobras militares conjuntas entre Irán, China y Rusia, las cuales se denominaron Cinturón de Seguridad 2025. Estos ejercicios se llevaron a cabo en el Golfo de Omán, y pues se basaron básicamente en ejercicios navales. Esto pues para dar un claro mensaje a Estados Unidos de que Irán no se encuentra solo, y para demostrar pues los fuertes lazos en términos militares que llevan estos 3 países aliados, además miembros de los BRIC. Paralelo a ello, se llevó a cabo en Pekín una reunión con representantes de los 3 países en términos políticos, en el que por supuesto abogaron por el diálogo y una solución pues negociada a las diferencias que puedan tener Estados Unidos con Irán, pero pues también marca un mensaje a Estados Unidos de los fuertes lazos y los nexos que existen entre estos 3 países,
La reunión de Beijing es el último esfuerzo diplomático de China destinado a fortalecer la comunicación y la coordinación y crear las condiciones para la pronta reanudación del diálogo y las negociaciones. En las circunstancias actuales, creemos que todas las partes involucradas deben ejercer la racionalidad y la moderación para evitar la escalada o incluso la confrontación. China espera sinceramente que todas las partes puedan colaborar para impulsar la confianza y disipar los recelos y hacer realidad cuanto antes el impulso de reanudar el diálogo y las negociaciones. Porque muy a pesar de que se pueda creer que la situación con Rusia está encaminándose a una normalización de las relaciones, bien es cierto que pues China también se encuentra amenazada hasta ahora en términos comerciales, pero China ya ha dado respuesta a estas amenazas por parte del gobierno de Trump y pues ahora le toca el turno a Irán. Aquí cabe preguntarse en un eventual ataque a Irán por parte de Estados Unidos, porque ya pues se están dando movilizaciones militares importantes en la zona. También pues se ha colocado en situación de alerta máxima a todas las tropas estadounidenses presentes en el área y esto por supuesto que va en una situación de escalada constante. Cada día se están dando pues más amenazas y respuestas tanto de un lado como del otro y pues la situación va tornándose bastante tensa. La pregunta que hay que hacerse ante esta situación es realmente qué papel va a jugar China y Rusia en caso de un eventual ataque contra Irán. ¿Tomarán partido militarmente? ¿O por el contrario la apoyarán pero sin inmiscuirse directamente en el conflicto? Esas son interrogantes que quedan en el aire por cuanto a pesar de que China no busca un conflicto armado, ha dado respuesta a Estados Unidos a las amenazas que ha recibido anteriormente y ha planteado pues estar dispuesta y estar preparada para enfrentar la guerra, sea en el plano que Estados Unidos proponga, plantee, ya sea tanto a nivel económico como a nivel militar, incluso según el vocero. Permítanme reiterar que la intimidación no nos asusta. El acoso no funciona con nosotros. La presión, la coacción o las amenazas no son la forma correcta de tratar con China. Quien utilice la máxima presión sobre China está eligiendo al oponente equivocado y cometiendo un error de cálculo. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema del fentanilo, lo correcto es consultar con China sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio mutuo para abordar las preocupaciones de ambas partes. Si Estados Unidos tiene otra agenda en mente y si lo que quiere es la guerra, sea una guerra arancelaria, comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para luchar hasta el final. Instamos a Estados Unidos a dejar de ser dominante y volver al camino correcto del diálogo y la cooperación a la mayor brevedad. Por su parte, Rusia también tiene una deuda con Irán por cuanto Irán ha sido apoyo para Rusia en el conflicto que lleva con Ucrania. Le ha servido también como una base logística para aprovisionarse de ciertas tecnologías que le han permitido llevar adelante pues los esfuerzos de batalla en el territorio ucraniano. Por lo que es descartable que estos países dejen a Irán solo contra Estados Unidos. Muy probablemente se van a involucrar también en mayor o menor nivel, pero lo más probable es que se involucren. Ahora bien, esto desencadenaría una tercera guerra mundial. Esperemos que no. Pero la situación va encaminada a comenzar un conflicto que puede derivar ya en un conflicto que trascienda más allá de la región en la que se desarrollaría. Por otra parte, pues tenemos a Israel. Se está anunciando, y hace poco anunciaron los iraquíes también, de un inminente ataque hacia el territorio iraquí por parte de Israel.
y mantiene operaciones en territorio de Siria y Hezbollah, además del ya reanudado conflicto o ataque que está llevando contra el territorio de la Franja de Gaza. Por lo que se está aumentando, escalando la tensión en la región del Oriente Medio con un objetivo claro: Irán. Más allá de lo que se pueda creer, el objetivo realmente aquí es Irán. Están buscando la manera de presionarlo con la excusa del acuerdo nuclear, algo que ya Irán ha dicho en reiteradas ocasiones, y de hecho en la reunión que sostuvieron con China también lo anunciaron, de que su tecnología nuclear era con fines netamente pacíficos. Además recordaron que Irán era parte del Tratado de No Proliferación de Armas. La pregunta que cabe hacerse es si esto comenzará a desescalar o por el contrario va a seguir aumentando la tensión. Por parte de Estados Unidos está pues claro de que está buscando presionar a Irán por todos los medios y está llevando adelante capacidades disuasivas contra el país para cercarlo y presionarlo para que pues el gobierno iraní ceda ante las presiones estadounidenses. Pero las respuestas que ha recibido por parte de Irán han sido precisamente de retar esta disuasión, y ya hay pronunciamientos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y bueno, por parte de las autoridades iraníes también, lo que pues no parece que esto vaya a bajar el nivel de tensión que se está generando, y no se ve a simple vista que se esté buscando una negociación directa con Irán. ¿Tú qué crees? ¿Se producirá un conflicto entre Estados Unidos e Irán? ¿Participarán las otras partes aliadas de Irán en este conflicto? ¿Vamos encaminados a una segunda guerra, a una tercera guerra mundial? ¿Es inevitable según tu opinión? Me interesaría leer tu opinión en los comentarios. Por ahora es todo lo que tenemos. Si el video te gustó, por favor, dale un like, suscríbete, comparte el video si consideras que puede ser de interés para alguien. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.